Romanos 6. Una vida nueva comienza ahora. El capítulo nos enseña la verdad fundamental de los que aceptan a Cristo. Comienza la experiencia de una vida con Él. El camino que Él enseña pasa a ser también su camino. Se nos explica el significado de la vida nueva recibida a través del bautismo. Se presenta lo que es estar bajo la ley y se explica que el cambio obrado por la gracia de Cristo comienza a testificar desde ahora, aun cuando todavía luchamos con nuestra vieja naturaleza. Pablo explica que la gracia y el pecado no se acomodan el uno con el otro, son opuestos. La gracia se manifiesta en nuestra vida justamente para que el pecado que nos afecta y nos separa de Dios pueda ser vencido y abandonado. El bautismo, por medio del cual declaramos públicamente nuestra fe, es un símbolo que refleja lo que Cristo hace por nosotros y en nosotros. Se nos invita a morir a nuestros pecados, a abandonar nuestra antigua manera de vivir y a seguir un camino diferente, nuevo. Cuando la persona es bautizada, es sumergida, siguiendo el ejemplo del bautismo de Jesús, y sale del agua, vuelve de las profundidades con la promesa del poder de lo alto para vivir como hijos de Dios, a fin de ser librado de la muerte, así como Cristo venció la muerte. Por eso Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una muerte al pecado y una sepultura de la vida pasada y hay una resurrección a una nueva vida. Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Eso ocurre cuando el que fue llamado para vivir en novedad de vida continúa viviendo su vida vieja. El viejo hombre obedece a sus pasiones, mientras el nuevo hombre se somete a Dios. El que está bajo la ley es quien está dominado por el pecado. El apóstol exhorta a no permitir que esto suceda. Antes, invita a ofrecernos a Dios, a practicar la justicia y a vivir conforme a su voluntad. Se presenta más tarde en la carta como un modelo espiritual lleno de virtud, una expresión, la ley de Dios, una expresión del carácter del que la creó e inevitablemente condena a los que se alejan de la norma de la verdad practicando el mal. Por eso, Pablo aclara que no es bueno estar bajo la ley en el sentido de estar bajo su condenación, sino en conformidad con la gracia, lo que incluye vivir según la ley. Al lado de la expresión bajo la ley encontramos también la información de que los que están en proceso de la salvación se encuentran bajo la gracia. Esto no es una excusa para el pecado. El versículo 15 dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde de manera enfática, en ninguna manera, de ninguna manera. Y después puntualiza que nos sometemos como siervos de la luz o vivimos como siervos de las tinieblas. Resalta que los creyentes a los que estaba escribiendo habían sido esclavos del mal, pero una vez libertados del pecado, vienen a ser siervos de justicia. Hasta el final del capítulo hay un llamado para abandonar prácticas pecaminosas, para dejar a un lado esas prácticas y liberarnos de sus consecuencias. El versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Los que viven bajo la gracia no reciben la condenación consecuente de la transgresión de la ley, sino la vida eterna conquistada por la obra, por la vida, por la muerte de Jesús. Quien recibió la ira de Dios, el castigo de la justicia, al morir en la cruz y puede cubrirnos a todo aquel que clamemos por perdón y purificación.
En Pablo, esta novedad de vida comienza con una vida de transformación y santidad, cuando el creyente se alimenta en su nueva naturaleza y llega a ser cada vez más parecido a Dios. En resumen, si fuimos sepultados con Cristo por el bautismo y abandonamos nuestra vida antigua, no tiene sentido proseguir como cadáveres, apegados a todo tipo de pasiones y sentimientos que no tienen nada que ver con la gracia que nos alcanzó, sino vivir esa vida nueva que el Señor ha restaurado en nosotros. Estamos bajo la gracia, somos transformados, liberados del dominio del pecado. Los que están bajo la ley son los transgresores que desobedecen a Dios y caminan a la destrucción. Pero la nueva vida conquistada por Cristo comienza ahora. Una nueva naturaleza que recibimos, una nueva realidad que nos acerca a Dios. ¿Cómo podríamos no aceptar esta preciosa oportunidad y este precioso mensaje? La salvación es nuestra si recibimos al Salvador en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aunque la paga del pecado es la muerte, Jesús ocupó nuestro lugar, murió en mi lugar, para que el don de Dios, la dádiva de Dios, en Cristo Jesús, sea vida eterna para nosotros. Por eso te aceptamos, por eso recibimos la salvación, por eso te agradecemos y decidimos comprometernos para vivir en armonía con tu voluntad. Bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.